Ahí estamos. Voy a compartir pantalla. Bueno, Bueno, primero me gustaría relajarnos un poquito, ¿qué les parece? Si cerramos los ojos, despejamos la mente, inspiramos por la nariz, dejamos salir el aire lentamente. Otra vez, inspiramos, absorbiendo toda la energía positiva que está a nuestro alrededor. Y dejamos salir el aire despacio, muy despacio, eliminando todo lo nocivo, todo aquello que nos preocupa. Lo soltamos, lo dejamos ir. Nos aflojamos y tratemos de imaginarnos o sentir una luz sanadora por encima de nuestras cabezas que comienza a recorrer todo nuestro cuerpo de arriba hacia abajo, envolviéndolo. Esa luz sanadora penetra a través de los poros de la piel y renueva la energía de nuestros tejidos, órganos, células. Necesitamos que nuestra propia energía circule con equilibrio, con calma, por todo nuestro ser. Soltamos todas las preocupaciones y angustias cotidianas, las colocamos adentro de una mente, como se alejan de nosotros. En este momento, nada nos preocupa, nada nos preocupa. Liberamos nuestros pensamientos y nos preparamos para recibir el mensaje de hoy, de esta tarde. Ahora sí, podemos abrir los ojos y bueno. Hoy nos toca hablar entonces del trance mediúmnico. bueno, Primero vamos a tratar de definir un poquito lo que significa la palabra trance.
Ya. A ver. Mm. Ah, la palabra trance se define genéricamente a cualquier alteración de la conciencia. ¿Y saben lo que es la conciencia? ¿De dónde viene el término conciencia? Claro, que tiene conciencia significa con conocimiento. Mira, muy bien estudiado, muy bien, Javi. Excelente. Inspiradísimo. Entonces, la palabra trance, que viene de transitar, significa genéricamente una alteración de los estados de conciencia. Ustedes saben que tenemos varios estados de conciencia, ¿sí? Diferentes estados. No es lo mismo cuando me estoy por dormir, que por ejemplo ahora, en este momento, cómo está mi conciencia, a cuando me voy a dormir o cuando recién me despierto o durante el sueño o en un trance que puede ser de distintos tipos. Ya vamos a ver. Es un estado especial entonces entre la vigilia y el sueño, que de alguna manera abre las puertas de la subconsciencia. Acá subconsciencia no está puesto como menos, sino como preconsciencia. Son la conciencia, digamos, podemos ver tres niveles: inconsciente, preconsciente y consciente. El preconsciente es un estado que yo con un acto de voluntad puedo traer al presente algún hecho. Por ejemplo, qué sé yo, con un acto de voluntad que puedo usar mi memoria, yo me puedo acordar qué hice en octubre del año pasado. Que me fui de viaje o que fui a tal lado, me encontré con... Eso lo tengo en el preconsciente. En el inconsciente, que ya sería una zona más oscura, no tan iluminada, ahí tengo archivado, bueno, todo lo vivido en esta encarnación y en mi inconsciente espiritual y lo de encarnaciones anteriores que estaría en el perispíritu. ¿Se entiende? ¿Sí? Va. Eso sería la inconsciencia. El inconsciente, claro. En el inconsciente tenés todo lo vivido, todo. Está archivado todo. El preconsciente no. Imagínate la conciencia como si fuera un foco de luz. A medida que te vas alejando de ese foco de luz, vas encontrándote con el preconsciente y con el inconsciente. El inconsciente ya es lo que no está iluminado para nada por ese foco de luz. ¿Sí? Bueno, entonces el estado de trance es un estado especial en el que interviene la conciencia, porque afecta directamente a la conciencia. El estado de trance no significa ahí está mal exteriorización, es interiorización. El estado de trance no significa la supresión, sino la interiorización de la conciencia, o sea que la conciencia va para adentro. Pero, aunque estés en los estados más profundos, hay algo que no se extingue y permanece vigilante, a la manera de un sistema secundario que se activa, que queda moviéndose todavía. Sin ser trance, en el sueño, nos pasa a las mamás, que tenemos una neurona en alerta conectada con el hijo. Cuando tu hijo sale, vos te crees que estás durmiendo, pero cuando escuchás la llave que el pibe entra,
ahí te dormís profundamente, realmente. Te quedás con una lucecita prendida. Eso además tiene que ver por la conexión que tiene la madre con el hijo. En el varón es más difícil que nace eso. Pero en la mujer, sí. No se olviden que la mujer lleva al bebé adentro de ella, ¿no? Entonces hay una relación muy clara. Entonces quedamos que el trance no es la supresión total de la conciencia. Algo queda prendido. ¿Qué grados del trance tenemos? Uno superficial y otro profundo. Entre medio hay un montón de grados. Entre uno y otro hay un montón de grados. En el superficial no hay amnesia lacunar, recuerda todo y hasta puede hacerlo dudar de haber permanecido en trance. ¿Saben lo que es amnesia lacunar? Sí, una laguna, no sé. Sí, tiene que ver con eso. Cuando vos no recordás determinados puntos. Claro, como que se hacen baches ahí. Claro, tal cual. A eso se le llama amnesia lacunar. En el superficial no sucede. En el profundo, que sí se caracteriza porque hay mucha sugestibilidad y sí hay esa amnesia lacunar. Viste, muchos medios a veces no se acuerdan o recuerdan algunas cosas, otras no. Porque en realidad en el estado de trance hay un corrimiento del yo. Por eso no todas las personas son hipnotizables. No todos son. Viste que a veces es frecuente que nos preguntemos o escuchemos que esta duda de soy yo, viene de mí, no viene de mí. Sí. ¿Eso ocurre en los dos estados o solo en el superficial? Esto de... En el superficial se nota más, porque además cuando veamos los distintos tipos de mediunidad, hay mediunidades que son muy elaboradas, que no son tan inconscientes. Entonces el medium tiene que hacer toda una elaboración de lo que le está transmitiendo el espíritu. Igualmente, en toda manifestación siempre hay un porcentaje del medio, porque el medio no es que es ajeno totalmente. Hay un mínimo de subjetividad, sobre todo en la Atlántica, ¿no? En otros tipos de mediunidad, como la psicografía mecánica, no, es diferente. O sea, la educación del medium es fundamental en las dos estados. Digamos. Siempre es fundamental la educación del medium, porque te podés enfrentar a situaciones complicadas. ¿Qué es lo que pasa en el trance? El cuerpo fluídico se exterioriza y se empieza a desprender del cuerpo carnal. Y el espíritu entonces queda más libre, como que se corre. Por supuesto que viene otra, no se produce una separación absoluta, porque si no esto le causa la muerte, ¿no? Sino que el periespíritu, que es el que se desplaza, sigue conservando la unión con el cuerpo. Lo que pasa es que ahí el espíritu está más libre para poder transmitir. O sea, si dijéramos al revés, la muerte se produce cuando no vuelve, cuando se corta. Cuando el lazo se corta. Claro. O sea, cuando se va
ese espíritu de ese cuerpo y se traslada Sí, a otro lugar. queda unido Ahí. al cuerpo. ¿Te acordás cuando hablamos de perispíritu? Que dijimos todas las propiedades que tenía. Esa flexibilidad, esa extensión que tiene, es así. Lo que pasa es que necesita, para poder hacer eso, que es un fenómeno de bicorporeidad, para hacer eso necesita que el cuerpo esté en un estado de sueño, porque necesita que la conciencia no esté tan vigil, sino más onírica, que no tenga tanto alerta. Nosotros ahora estamos en alerta con todos los estímulos que tenemos, sonoros, lumínicos, frío, calor. ¿Y quién es el que registra todos esos datos? La conciencia. Toda nuestra tarea cognitiva la realiza la conciencia. Entonces, para eso, el perispíritu se desplaza, pero necesita que el cuerpo esté tranquilo. Que es lo que yo les... ¿Se acuerdan cuando leímos lo de Alfonso de Ligorio? Que un sacerdote que le vienen a avisar que había muerto el Papa, y él dice, sí, yo ya lo sabía porque lo acompañé, y el tipo estuvo durmiendo como 2 días, una cosa así, lo acompañó a ese Papa en ese desprendimiento. Por eso el espíritu está más libre. El trance no es un estado de sueño, no está durmiendo, no están las funciones aletargadas como en el sueño, porque el hígado, toda la biología nuestra, el organismo sigue funcionando igual, no como en el sueño, que hasta bajamos la temperatura, porque no hace falta mantener la temperatura como cuando nos estamos moviendo. Por eso nos necesitamos tapar también cuando dormimos. Ahí en el trance, hay una preservación de la conciencia. En cambio, en el sueño, la conciencia no está preservada en el sentido de función, no de que está destruida, Preservada no es cuidada, entre comillas. No, preservada es como que está. Ajá. ¿Se llegó a hacer un escaneo de un encefalograma de alguien en trance? ¿O de alguien? Sí, yo creo que sí que hay experiencias, y hay en Rafaela, Santa Fe, hay un grupo espírita que tenían unos laboratorios muy interesantes, y que hacían experiencias, igual que en Brasil. En Brasil tenés, por ejemplo, un instituto que es de glándula pineal, nada más. Está dedicado al estudio de la glándula pineal. Ahí estaba un amigo de Anton Luna, que no me puedo acordar, médico, ¿no? Se pasa que en Brasil hay muchos médicos. Sí. Pero, ¿cómo se estudia la glándula pineal? ¿A través de radiografías, de imágenes? ¿O No, a de través experiencia. Yo no conozco los aparatos, es como, a ver, es como cuando empezó la parapsicología, con Rand en el 50 más o menos, porque se dieron cuenta de que había gente que percibía, que veía, que le pasaban cosas, y entonces empezaron a trabajar, por ejemplo, con las cartas Zener, con distintas experiencias. Las experiencias las van elaborando en laboratorio de acuerdo a determinadas condiciones, porque utilizas el método científico.
que utilizó Kardec. Claro, Kardec la opinión se utilizó ve- el método científico para poder armar el Pentateuco, utilizó el método científico, porque él era un científico. ¿Sí? Sí, yo digo, regalando la opinión es como que, bueno, a ver, qué es lo que recibe, qué información, qué es lo que puede decir el médium, o cualquiera, ¿no? Supongo que ahí debe sacar No, datos. ¿cómo funciona? Pero cómo funciona, como es lo que Yo dice, creo que- Rafael, a tener un estudio, a través de Sí, cómo el claro, médium. y son Ah. estudios que se hacen. Así como se está a punto de que la NASA reconozca que la vida extraterrestre existe, No, que hay otros mundos también, escuché. en unos años todo esto va a ser reconocido, digamos, o por el Es desarrollo. que, ¿sabés que hace unos años leía que habían hecho justamente un estudio como una estadística que la mayoría, en ese momento, la mayoría de las nuevas generaciones creían en la reencarnación. No es algo que estoy hablando. Claro, pero otra cosa es que te lo reconozcan en el Congreso Claro, de pero ¿sabes lo que pasa? Acá tenemos una gran contra, que es la Iglesia Católica, que le pone un pie arriba de todo esto. Sí, 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 O claro. sea, En cualquier otra corporación, claro, claro. Claro. hace que o estemos con el espiritismo o estemos con la Iglesia Católica, porque no tenemos un medio, porque la Iglesia no lo permite. Sí, sí, Está el lavado de cerebro que nos hacen, que no lo permite. Ahora, lo que yo veo, de pronto, que las nuevas generaciones... Ahora, ¿cómo se llama la sede del Vaticano? Todo un apartado que hace exorcismo. Sí, Sí, Reconocidísimo, me acuerdo. ¿viste? Como, sí. creo que en el organigrama, si vos vas, Claro que sí. Yo lo que sí noto que dentro de la juventud, digamos, de tu edad para gracias por abajo, decirme cómo. de tu edad para abajo, o sea, ¿no? como mi hijo, hay tanto escepticismo con la Iglesia Católica, donde como que se va Se vuelan, abriendo claro. algo más, pero cuesta integrarlo. Y supongo que también el desarrollo de nuevas tecnologías permitirán empezar a medir. Bueno, con la transcomunicación instrumental es muy fuerte desafiar eso, porque lo están viendo, ¿no? Entonces, ves acá en la electroencefalografía muestra las diferencias electroencefalográficas entre el estado de trance y el sueño, que no son iguales. ¿Cuánto dura el trance? Y el trance puede ser fugaz o imperceptible para las circunstancias o prolongado con visibles alteraciones de estado psíquico. Eso depende de también qué es lo que provocó el trance, ¿no? ¿Por qué cambia el estado psíquico? ¿Y por qué? Porque depende de qué es lo que provocó el trance. Estás en un estado alterado de Si vos conciencia. tenés, porque estás en un estado alterado de conciencia, pero además hay que ver qué es lo que provocó el trance. Si es un trance químico, si es un trance hipnótico, si es un trance epiléptico, si es un trance mediúnico. Ahí está la diferencia. A veces en las epilepsias hay auras que entran como en un trance, que es un segundo, depende de cuánto dure el aura. Por ejemplo, si vos vas caminando y de repente ves un auto que te está por atropellar y pegas un salto, ahí se mezcla el instinto, también puede ser que te hayan inspirado a ver el auto y saltar, hay Cuando, una mezcla. Tiene una cuestión química, ¿no? De todas sus sustancias que lo que están pasa es que el cuerpo recibe la información del peligro antes que la conciencia. Mm, Es mucho ¿Cómo más percibe el directo. cuerpo?
A ver, ¿cuántas veces vos percibís algo antes que tu conciencia? ¿Que te sentís incómodo o que acá va a pasar algo? ¿Quién te da esa información? El cuerpo te lo está dando. Porque el cuerpo tiene una información muchísimo más directa. Por eso se prende la amígdala que tenemos en el sistema nervioso, en el cerebro, ¿verdad? Se prende y ya le informa a los distintos circuitos del cuerpo, acá hay un peligro. Inclusive cuando vos percibís algo instintivamente, que en la cabeza no le podés dar forma y vos Sabés, lo sabés. Cuando decís hay algo que no me que después gustó, vos le decís esa energía, es lo que es, pero vos lo estás sintiendo, ¿entendés? eso que decís vos que te inspiran, también se siente por ahí de otra manera. Yo tenía un tío que vivía ahí en la Avenida de Mayo, se vio toda la revolución. Viste que esa zona, es la más antigua de Buenos Aires, él iba caminando y escuchó una voz que le dijo, apurate. Y él se apuró. Terminó de pasar y se cayó un pedazo de balcón de una casa. Ahí sí lo inspiraron. Sí. Pero ahí lo escuchó. Lo escuchó, claro. Fue cuando yo estaba bajando en el subte y mi ángel me decía, pero muy claramente, te van a robar, te van a robar, te van a robar, te van a robar. Yo estaba bajando en las escaleras del subte, sigo bajando, te van a robar, te van a robar, te van a robar. Entro al subte, me siento, agarro la cartera así, le digo, ¿ves que no me van a robar? Arranca el subte y una mano que entra por la ventanilla y me arranca mi cadena de oro, que no se la llevan, me la dejan rota, pero creo que nunca escuché Sí, la claro, advertencia tan clara. tan clara, clarísima, te van a robar. Mira, Y yo No le le dije, gracias, porque por lo menos te estaba avisaron. avisada y no me asusté, Claro, sino que al contrario, te protegiste. Vos protegiste la me- cartera, pero no pensabas en eso. no, ni en Claro. broma, ni en broma, ni me acordaba que la tenía. Sí. Entonces, quedé contenta porque lo hiciste? pude escuchar. Claro, bueno, sí. ¿No? ¿Qué provoca el estado de trance? A ver. Puede ser provocado, bueno, por la acción de un magnetizador o por la de un espíritu. Nosotros nos estamos abocando al trance mediúnico, ¿no? Entonces, bajo este influjo magnético, los lazos que mantienen unidos los dos, no, ahí acá no tiene que haber algo. El trance tiene todo un influjo magnético, ¿no es cierto? Es un lazo que une y que mantiene unido el cuerpo carnal con el peri espiritual. ¿Sí? Aunque estés en trance con ese desplazamiento, que es lo que hablábamos recién, siempre quedan unidos. Aunque estén en ese estado de trance, ya sea por un espíritu o por un magnetizador. Eso no se corta nunca, salvo que, bueno, cuando partimos, cuando ya tenemos que dejar el cuerpo. Por eso no hay que tener tampoco miedo del trance en sí. Cuando estás educado y desarrollaste tu mediunidad, no te vas a morir, no te va a pasar nada.
Cuanto más profundo es el trance, más se acentúa este desprendimiento, o sea, este corrimiento. Las irradiaciones mentales crecen y se extienden y entonces aparece un estado de conciencia diferente, con nuevas facultades. Porque justamente la conciencia vigil aflojó. Durante el trance, el medium se aleja un poco. Cuando la fuerza oculta es insuficiente y el trance es poco profundo, el desprendimiento es incompleto. Y a veces, claro, se mezclan las personalidades. Hay medios que a veces cuentan como que ven al espíritu que se comunica y ven, ellos están como al costado. Y pueden ver su cuerpo y el ser que se está comunicando, ¿no? Debe ser una experiencia increíble. Ahora, en otros casos, cuando el trance ya no es muy, muy profundo, este corrimiento del medium, ya ahí las personalidades del espíritu y del ser medio que se confunden a veces. Hablábamos de la subjetividad también que le pone el medium a veces a la comunicación. Por eso de ahí viene la duda del medium si salió Sí, de él, si claro. no. En los fenómenos de escritura, por eso son diferentes, ¿no? En los fenómenos de escritura, por ejemplo, el medium queda en posesión de su ser, no está en un trance profundo. Y también está en posesión de su voluntad y hasta puede rechazar las inspiraciones que le pueden llegar. En cambio, cuando hay un desprendimiento, o sea, un corrimiento de la conciencia, esto ya no sucede. Pero, por ejemplo, chico Javier, ¿sí? Donde él estaba en un trance total y sin embargo él escribía hojas sin darse cuenta de lo que estaba escribiendo, Claro. o sea, estaba en un trance muy profundo. Sí, puede ser, porque hay distintos tipos de escritura también. Hay una escritura mecánica, hay escritura de inspiración, hay distintos tipos de escritura, no son todos iguales. ¿Cuál es el mecanismo del trance? Tenemos un emisor, que es el espíritu, un receptor, que es el medium. Entre los dos se produce una comunicación. Y ese sería el circuito mediúmico. Vamos a desarrollar ese circuito mediúmico. Hay una extensión del campo de integración magnética. ¿Vieron cómo en realidad es como que el espíritu es electromagnético, ¿no? Y son esas ondas las que funcionan, digamos. En el que circula una corriente mental. Siempre que se mantenga sostenidamente esa sintonía psíquica entre los dos extremos del emisor y del receptor, ahí se produce ese circuito mediúmico. ¿Se acuerdan lo que era la sintonía? ¿No? Es muy importante que la sintonía es la misma frecuencia vibratoria. Eso generás con el espíritu que vibra similar a vos y todo eso. Claro, no significa afinidad. No. Porque, por ejemplo, hay mediums que incorporan espíritus muy atrasados, no quiere decir que el medium sea un atrasado,
No, tiene la capacidad de establecer esa sintonía vibratoria con ese ser que se acerca. Y entonces ahí se produce este circuito que expresa una voluntad llamada y una voluntad respuesta. En ese trayecto de ida y vuelta se va definiendo la directiva que le da la entidad que se comunica con la concordancia del medio. Está como bastante, se ve bastante como un medium que lo va a ver alguien y le dice, vos querés hablar con tu mamá. Y el chabón calibra y conecta con un familiar. A veces. A veces. Ahora, Porque eso no lo dirige el medio. ¿cómo puede ser? Tal vez no conecta nunca con la mamá de la persona y alguna entidad está chamulla. ¿Cómo es eso? Eso no En es. términos de la afinidad que estamos viendo ahí, ¿no? Claro, O sea, no. A ver. Una cosa, ¿cómo el medium va a elegir con quién? no, que no lo elige. Eso es lo que... No, ¿Cómo ocurre eso no funciona así. Si la entidad llega, porque tiene que llegar, aparece. El medium en ese aspecto no tiene... Pero llega porque el mundo espiritual permite que llegue. Claro, pero claro. El medium no dirige nada. Todo eso que vos ves por televisión, ¿viste? ¿Qué querés que te diga? ¿Cómo es? ¿Cómo No. funciona el mundo espiritual? El mundo espiritual, vos no es que el espíritu está a disposición del medio. No es así. Puede ser que lo traiga la persona porque Eso sí. Eso sí. Sí. Muchas veces Traiga sucede. la persona y que el medium Y lo el pueda medio ver. lo capta y bueno, y si le permite, como decimos muy bien, le permite, cuando se hace una sesión, se organiza una sesión, así como nosotros lo organizamos desde lo material, el mundo espiritual también lo organiza y organiza quién es que necesita comunicarse, quién no. Organiza todo. Entonces, como dice Marilena muy bien, es el mundo espiritual el que dice, bueno, te podés comunicar, te permiten comunicarse. Ah, ¿vos estuviste cuando se comunicó el papá de Vilma? Cuando se comunicó el papá de Vilma, no hace tanto, y ya hace mucho que viene, lo dijo de alguna manera, como que le habían permitido, lo habían autorizado en esa sesión a poder expresarse. A través de ella. A través de ella, claro. No es que, viste, vos decís, ay, quiero que se comunique mi hermano. No. No están a disposición nuestra. Porque la mediunidad es un servicio también. Bueno, pero es un servicio propio. Claro. Muchos la ganan como un servicio propio. Esa es la diferencia. Claro, estoy como un Ay, quiero comunicarme con... fulanito. porque encima se cobra. Y bueno, Ahí está. el tema. Ese es el servicio propio. Y entonces, digo, ¿y ahí cómo funciona? ¿Y será verdad o será mentira? Porque vos viste que vos te muestran eso. Ay, sí, se comunicó, vos vas a comunicarte. Y bueno, vos viste todo lo que le pasa. O sea, te muestran bueno, a pesar de que eso, pero te muestran esa parte. Por eso, cobraba y por nada. El mecanismo básico del trance entonces consiste en una onda vibratoria que barre la superficie cerebral, ¿no? En el trance medianímico, aun cuando el medium entre en trance profundo y no recuerde después el contenido del mensaje que transmitió, se percibe que el espíritu que se comunica, esto es muy importante, retira de los archivos mentales de su intermediario encarnado, o sea, del medium,
los elementos necesarios para traducir la comunicación. Por eso es importante que el medium estudie. ¿Sí? Para que el espíritu que se comunica pueda retirar de esos archivos mentales de ese ser las palabras, las ideas, para que se pueda ese ser expresar. Es lo que hablaba Patricia la otra vez, que por ejemplo, un médico es medium y se quiere comunicar un médico y le va a ser mucho más fácil al espíritu el retirar, claro. Tiene más herramientas. Tiene más herramientas. Mi tía, siempre estoy hablando de Bucarín, se dieron cuenta de que estoy hablando Y hablas de tus experiencias. bueno, porque esta surgió como una institución familiar. Mi tía Nadia, que es una excelentísima medium, que hasta se transformaba. Vos veías, si lo habías conocido en vida, lo veías a ese ser. Ella, muchas veces por ella se comunicó a la tarde, porque nos contaba, mi tía era muy escéptica, ¿viste? Muy de plantearse la duda y si era, no era, muy analítica. Y nos contaba, con Kardec sobre todo, que a ella le parecía que era una cosa así gigante todo lo que le quería comunicar, y que a ella le costaba armar lo que él le quería decir, porque claro, el espíritu de Kardec, un ser muy Mucha información. con mucha información, muy académico, le costaba el armado, ¿no? Del mensaje. Unas comunicaciones increíbles. Por eso es tan importante de que el medium estudie, que tenga preparación. ¿Cuánto tiene que ver el idioma? Mira, el idioma no es complicación para el espíritu, porque el medio hace la traducción. Claro, lo que interpreta es el pensamiento del Claro, espíritu que es se el comunica. pensamiento del espíritu. ¿Eh? Las señales. Claro, el espíritu, sí, hay espíritus que San Pablo, en la carta a los Corintios, que dice, cuando hacían las reuniones mediúnicas, que siempre hubiera un traductor, porque los medios hablaban en lenguas que la gente por ahí no entendía. Ahora no. Por ejemplo, si mis padres se tuvieran que comunicar conmigo, del único modo que le hablarían es el italiano. Porque es como lo reconoceríamos. Claro. Sí, pero imagínate todas las encarnaciones que nosotros hemos tenido. Ese archivo del idioma también está guardado. Todos somos nacidos en Egipto de nacionalidad italiana. Y a mí jamás me... O sea, ustedes nacieron en Egipto, pero antes habían sido italianos. No. Mis abuelos, tatarabuelos... Y después se fueron a Egipto. Es una comunidad italiana que estaba en Alejandría. Y en Egipto, como había tantas comunidades extranjeras... Pero hablaban en italiano. Claro. Como había tantas comunidades extranjeras, entonces a los chicos los registraban según la nacionalidad de sus padres. La ley de sangre es lo mismo que en Europa. O sea, vos sos italiano. Yo soy italiana. Naciste en Egipto, pero eres italiano. Exacto, y a mí no me permitían nunca jamás hablar otro idioma en mi casa que no fuera el italiano.
fuera de mi casa yo podía hablar en Lo el que vos idioma que yo quisieras. quisiera. Pero en mi casa me decían, vos sos italiana, tenés que respetar tu bandera, tu lengua y tu sabor. Y yo cuando era chica decía, qué estupidez tan grande me están diciendo. Y ahora de grande dije, no, gracias a Dios que me obligaron a eso, ¿no? Por lo menos conocí otro idioma. Gracias a ese idioma pude conseguir el trabajo que conseguí. Todo giró a través de la comunidad italiana. Perdón. No, Perdón. está bien. Pero quería saber, no sabía cómo era. El mecanismo básico entonces del trance dijimos que consiste en esta onda vibratoria que barre esa superficie cerebral, ¿no? Habíamos hablado de que el espíritu retira de los archivos mentales del medium lo que necesita para producir la comunicación. Ahora, ¿cómo accede el espíritu a esos archivos de la memoria del medium? Aquí es donde que se produce a nivel mental y quien ejerce un rol muy importante es el perispíritu, porque sabemos que el archivo está en el perispíritu. ¿Sí? Formas de trance. Aideico, que es una anomalía psíquica que se caracteriza por una completa ausencia de ideas o de procesos de ideación. El pasivo, que es un estado psicofisiológico en que la persona queda en la más completa pasividad, atendiendo a las sugerencias buenas o malas de los espíritus o del magnetizador encarnado. Y el activo, que es un estado psicofisiológico en el que el medium queda en una actitud más o menos activa, porque tiene conocimiento de lo que pasa a su alrededor y puede tomar pequeñas providencias para la buena obtención del fenómeno. ¿Sí? El aideico no entendí. El aideico es que no hay idea, no hay nada, pero eso puede producirse en estado psicopatológico. Ah, Tenés, ¿ves? Tipos de trance. Tenés trance patológico, el trance espontáneo y el trance provocado. El trance patológico es el factor mórbido, actúa como desencadenante, como por ejemplo traumatismos, estados de coma, delirios febril, etc. El estado de trance tiene que ver en ese caso con el cuerpo, con la biología, ¿no? El trance espontáneo o aparentemente espontáneo que se produce en individuos hereditariamente predispuestos que no se distinguen del común de los hombres sino por esa particularidad, que serían los medios más naturales, ¿no? Sensitivos, sujetos que ya están dotados, que naturalmente entran en trance. ¿El espontáneo lo vimos? Sí, lo vimos, sí. Las, Sí, el ¿sí? espontáneo es el que acabas de Las decir. principales formas de trance provocado pueden ser el trance hipnótico, que es una variante del proceso del sueño, es un sueño experimental provocado, conducido, que avanza, se profundiza dentro de los mismos procesos del sueño normal. Lo que pasa es que como hay un desplazamiento del yo en el trance hipnótico, no todas las personas son hipnotizables por eso.
El trance mediúnico, que sería aquí provocado por un espíritu, o sea, una conciencia externa, y ofrece distintas gradaciones, ya sean relacionados con el género de mediunidad o como efecto de la acción espiritual, es decir, hay espíritus cuya manifestación induce a trances más profundos y otros a trances más superficiales. Esto de la categoría de los escribientes, ¿ves? Tenés los medios mecánicos, ¿ves? Que es lo que decías vos de Chico, Sí. que el medium no tiene la menor conciencia de lo que escribe. ¿Sí? O los otros mediums, que están ahí, aparecen, los mediums intuitivos, en que el medium sí tiene conciencia de lo que escribe, a pesar de que no es que está manifestando su pensamiento, sino el del ser que intuye. ¿Eh? Por eso hay diferencia. Sí. Más. Hay medios que llamamos semimecánicos, porque se dan las dos cosas, ¿no? Un poco de inconsciencia y otro poco de conciencia, ¿no? O sea, que no entra en un estado profundo, pero sí hay un nivel de intuición también importante. El trance químico, bueno, que ya es provocado por la acción de sustancias químicas que, bueno, traen distintas problemas. Bueno, y esto ¿está? ¿Quedó claro? ¿Alguna pregunta? No, está muy clarísimo. Porque yo puedo de pronto escuchar a mi guía. Puedo escuchar. Y sin embargo no puedo llegar a tener un proceso de mediunidad. No, sí tenés un proceso Ahí está, pues. de mediunidad. Claro, pero Lo que yo- pasa es que necesita más desarrollo, más entrenamiento. Y sí, ¿cuántos años y hace de que y yo, mira, yo tengo 1000 años. 20 años. No cualquiera. Por eso te digo, yo escucho a mi guía yo lo escucho, no tengo ningún problema. Tengo una relación hermosa con él, pero no puedo llegar a tener una mediunidad más amplia. Pero ¿qué llamas eso? Mediunidad. A ver, porque a lo mejor parece que ya todo el concepto. ¿Qué es lo que no tiene mediunidad? No, esa No, porque por ahí quiere ser, a ver, Irma tiene una mediunidad, vos tenés otra mediunidad, ella tiene una mediunidad, Fede tiene Sí, otra todos mediunidad. tenemos diferentes mediunidades, pero Yo tampoco puedo, por ejemplo, hablar, pero sí lo siento. Lo que digo, cuando lo siento, gracias. Ahí estaba contando recién el libro, la experiencia que me pasó ayer. Realmente me pasó en una casa cualquiera, y yo en ese momento no podía hablar y estaba y sentía todo lo que me estaban diciendo. Yo, por ejemplo, a mí lo que me pasó y que realmente no soy de hablar, pero yo con él, ¿no? Por ejemplo, los 3 años que ella estuvo, que no podía hablar, yo me comunicaba, yo sentí lo que ella me decía. Yo escuchaba lo que ella me decía. Ella me hablaba acá. Y yo le hablaba, le respondía, y yo sentía lo que ella me respondía. Sentí, no sé cómo es la comunicación. Percibía, bueno. No sentías, Percibía lo que ella me estaba diciendo. Yo la miraba a los ojos y ella me miraba, a pesar de su estado, yo sabía que me estaba diciendo eso. Y fue concreto.
No es lo que yo quiero. No, yo sé lo que ella quiere. Sí, ella quiere Pero, hablar por ahí. Ella la quiere bombardear a preguntas, pero capaz que no es así. ¿Qué? Capaz que vos lo querés bombardear a preguntas, pero la idea no es esa, la idea es que él te oriente con lo que vos necesitas. Y A mí sí, me encantaría ser una medium. Ojo que todo tiene un costo, por supuesto. Nada es gratuito. Pero estando acá hace miles de años, habiendo entendido todo esto, etcétera, etcétera. Si escucho a mi ángel, a mi guía, ¿por qué no puedo escuchar otro? Sí, porque todavía no estableciste esa sintonía del circuito mediúnico. O a lo mejor lo escuchás y no lo querés. Lo que pasa es que tu guía es diferente. Qué loco que es todo esto. Yo te juro, si yo escuchara a mi guía con la claridad que vos la escuché, yo lo hubiera hecho. Te lo juro, Es verdad. te lo juro. Yo no lo Yo escucho. te juro que hijo de puta, ¿dónde estás? Como entender, o sea, ¿dónde Claro. estás? ¿Quién sos? Como que si yo tuviese esa relación. Claro, pero Sí, sí, es que de pronto yo no lo busqué así Bueno, Y bueno, mirá, y no lo cultivé ni nada por el estilo. Simplemente lo acepté. O sea, acepté que tenía un guía y gracias a la guía, sé que no es un guía, sino que son varios guías. Y a la mañana cuando me despierto y hago una oración,